Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Anaid y el día de hoy vamos a platicar sobre El Gran Gatsby de el señor Fitzgerald, Scott Fitzgerald. Esta es una novela que yo quería leer, ya tenía muchísimo tiempo que quería leerla, pero por una u otra extraña razón nunca la compraba o no sé, o sea, ya había visto yo la película con Leonardo DiCaprio. Les voy a dejar aquí la imagen de la película por si a alguien le interesa ir a verla, que la recomiendo muchísimo, y ahora que leí el libro la recomiendo muchísimo más. Tengo muchísimo de qué hablarles de esta novela, así que sin más que decir, vamos a empezar este video de una vez. El Gran Gatsby fue publicada por primera vez en 1925. Es una novela que tiene alrededor suyo muchísimos rumores, muchísimas cosas, no solamente por la historia, que es una crítica a la vida que existía en aquel entonces en la sociedad en 1920, sino que además se cree que realmente no fue escrita por Scott Fitzgerald, sino por su esposa Zelda, ya que ésta siempre lo acusó de haberle robado la idea de uno de sus diarios, cosa que nunca fue comprobada, y aún así no quita el hecho de que esta novela ha sido aclamada por muchísimas personas y es considerada una de las mejores novelas del siglo XX, y con muchísima razón. Y bueno, ustedes dirán, pero ¿quién es Scott Fitzgerald, Anaid? ¿Por qué no nos empiezas a hablar del autor como hace siempre? Así que vamos para allá. Scott Fitzgerald fue un autor estadounidense nacido en St. Paul, Minnesota, el 24 de septiembre de 1896 y falleció en Hollywood, California, el 21 de diciembre de 1940. Fue además de escritor, militar y fue ampliamente reconocido como uno de los mejores autores del siglo XX. Es considerado miembro de la generación perdida en los años 20 y escribió 5 novelas: El Gran Gatsby, Suave es la noche, A este lado del paraíso, Hermosos y malditos, y la última novela que estuvo sin terminar pero que igual fue publicada tras su muerte, El último magnate. Además de eso, escribió múltiples historias cortas, las cuales trataban sobre la juventud, las promesas, la edad y la desesperación. Y hay muchísimas más cosas que a mí me gustaría mencionar antes de empezar a hablarles como tal de la novela. Y es que cuando hablamos de Scott Fitzgerald tenemos que hablar de cómo fue su vida. Fue un hombre que toda su vida la vivió para complacer a una mujer. ¿Se parece a alguien? Así es, se parece al protagonista de esta historia, a Gatsby. Resulta, y no es chismecito, o si quieren sí, él llegado a un campamento en Alabama, conoce a Zelda, quien después de muchos años vendría siendo su esposa. Ella no aceptaba casarse con él porque decía que era un nadie y no tenía el dinero ni los recursos suficientes para mantenerla. Entonces, pues él se dedicó a escribir, a hacer otras cosas, y es cuando publica su primer novela y obtiene bastante reconocimiento, que renuevan el compromiso con Zelda y contrae matrimonio con ella. A pesar de que estaban casados, Zelda siempre le dio muchísimos problemas en vida. Zelda lo engañó muchísimas veces e inclusive siempre lo hizo dudar de sus capacidades laborales, de sus capacidades como ser humano. Este hombre llegó a desarrollar inclusive paranoia, ya que era una relación tan tóxica, pero él la quería tanto y se desvivía tanto por ella que, vaya, estaba presente en todos sus proyectos. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque curiosamente El Gran Gatsby, como yo ya les decía al inicio de este video, fue acusado de no haber sido escrito por él, sino por Zelda. Zelda le tenía bastante envidia a Scott Fitzgerald. Entonces ella dijo, no, ¿sabes qué? Es que él me robó la idea, o sea, él me robó la idea de uno de mis diarios porque pues yo visité Long Island y entonces él me robó la idea. Nunca se comprobó esto, pero aún así siempre hubo como rumores, hubo roces, hubo peleas, conflictos alrededor de esto. Pero eso no quita el hecho de que Scott Fitzgerald la quería con todo su corazón, y de hecho El Gran Gatsby está dedicado a Zelda. Y bueno, yo les decía que tenía cierta similitud Scott Fitzgerald con El Gran Gatsby, ya que él, al verse envuelto en toda esta ambición que tenía Zelda, en querer siempre destacar, en querer ser lo suficientemente hombre para ella, él trataba de involucrarse en toda esta clase social alta
él estaba sumamente atraído no solamente a las riquezas, sino a ese mundo glamuroso que existía en los años 20. Recordemos que en aquella época empezaba toda esta onda del jazz, empezaban todas estas cosas que son las fiestas. Era un mundo totalmente deslumbrante para el escritor, un mundo al que él quería acceder para tener la aprobación de su esposa Zelda, aprobación que, hay que decirlo, nunca obtuvo, y de hecho él fallece pensando que este libro no iba a tener o no había tenido el éxito esperado. De hecho no vendió más de 20,000 copias, ya quisiera yo por lo menos vender 5,000 o por lo menos 1,000, ¿no? Pero este hombre decía, no, es que ya no tuve éxito como escritor, ya me morí siendo un escritor fracasado. Entonces él fallece pensando que no tiene el éxito que pues ahora sabemos que tiene, es El Gran Gatsby, ¿no? Es una novelota, es una novela bastante popular. Y bueno, ¿de qué nos habla este clásico de la literatura? Porque de hecho está considerado así como un clásico de la literatura. La novela se ubica en West Egg, que es un lugar imaginario, es un supuesto, ubicado en Long Island, en Estados Unidos. Y de hecho toda la novela es una crítica al sistema social, a esa clase social que existía, la clase social alta. Quien nos cuenta la historia es Nick Carraway. Nick es un estudiante, un recién egresado. Él empieza a buscarse un lugar dentro de esta sociedad. De hecho, él nos dice que estudió algo seguro para tener un trabajo seguro, para tener lo que él ya merecía, y pues ya una vez teniendo un trabajo seguro, él ya básicamente tenía toda su vida planeada. Él ya sabía que iba a trabajar, después sabía hasta con quién se iba a casar, porque él había dejado a una joven en su ciudad natal, a quien le había hecho la promesa de que algún día iba a regresar y se iban a casar, iban a vivir juntos y bla, 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 ¿no? Pero él cuando llega a este lugar, como ya les dijo, este lugar imaginario, empieza a escuchar que todos hablan de Gatsby. Gatsby es un hombre millonario que vive curiosamente al otro lado de donde él es su vecino, y entonces él todas las noches empieza a ver cómo empiezan a llegar personas, empiezan a llegar estas fiestas, empiezan a llegar personalidades a esa casa, y él solamente está viendo desde lejos, ¿no? Hasta que un día le llega una invitación a una de estas fiestas y él va porque pues en aquella época si te invitaban a algún lado tenías que ir, ¿no? Por educación o por lo que tú quisieras. Entonces va a esta fiesta y se da cuenta de que probablemente es la única persona que ha sido invitada personalmente por Gatsby. Pero curiosamente nadie en la fiesta sabe quién es Gatsby, nadie en la fiesta sabe su origen, nadie sabe cómo es él físicamente, etc. Entonces él conversando se da cuenta de quién es Gatsby, lo conoce, y es una persona que a su parecer de él es no solamente muy sofisticado, muy educado, sino que es una persona que te da confianza desde el momento en el que llega y se planta frente a ti, te da confianza, te da esas ganas de no decepcionarlo, de comportarte lo mejor posible porque estás frente a Gatsby. ¿Cómo vas a decepcionarlo? ¿Cómo vas a comportarte de una forma errónea frente a este señor? Se da cuenta de que Gatsby tiene una vida llena de secretos, una vida que no comparte, pero curiosamente es querido o es apreciado por muchísimas personas. Y bueno, no solo Gatsby vive cerca de Nick, también Daisy. Daisy es la prima lejana de Nick. Es una joven que no solo es bonita, sino que tiene cierta posición en clase social alta y está casada con el típico hombre perfecto, ya saben, el típico jugador, el que es deportista, es atractivo, tiene dinero, lo tiene todo, etc. Entonces él va y un poco incómodo visita a su prima y pasa una serie de situaciones y se da cuenta de que Daisy y Gatsby ya se conocían, y Daisy fue el primer amor de Gatsby y Gatsby fue el primer amor de Daisy. Alrededor de toda esta trama, alrededor de todo este chismecito que hay dentro de estos dos, Nick se empieza a dar cuenta de que no solamente está el conflicto del amor de Daisy y Gatsby, también hay otro conflicto alrededor que es el del mismo esposo de Daisy con otra mujer, quien sea esposa del mecánico del esposo de esta mujer, de Daisy. Entonces, aquí tenemos no solamente una crítica a la fidelidad
en las relaciones, cosa que a mí me parece muy interesante porque ya como les comentaba al inicio del video, Zelda Fitzgerald le fue infiel muchísimas veces a Scott Fitzgerald y Scott Fitzgerald se desvivió toda su vida para complacer a su mujer, por tratar de escalar en posiciones altas en la sociedad para poder llegar a ser lo suficientemente digno de ella, también de demostrar su hombría, etc. Aquí hay no solamente ese reflejo de, podríamos decir, del autor, sino también de la sociedad estadounidense en general. Y a mí me encantaría contarles un poco más sobre la trama, pero es que no quiero hacerles spoiler. Yo considero que esta es una novela que se debe de leer. Si no quieres leerla, yo te recomendaría la película de la que les hablaba al inicio de este video, porque siento que es una película muy acercada a la obra original, al libro. Y vaya, es una novela que tiene críticas a la sociedad, tiene críticas a la amistad. ¿Qué representa para ti la amistad? ¿Qué representan para ti las relaciones humanas? Y cómo a veces uno podría no quedarse callado, uno podría hablar y podría evitarse tantas cosas. Creo que si en esta historia Nick no se hubiera quedado callado en más de una ocasión, Gatsby no hubiera terminado como terminó en la novela, y no les estoy haciendo spoiler. Sí considero que es una novela algo trágica, considero que es una novela que no se pueden perder, es una novela que todos deberíamos de leer por lo menos una vez en la vida. La reseña ahí se las dejo. Si ustedes consideran que tienen el corazón para leer no solamente conflictos maritales, sino también conflictos sociales, críticas, había veces en las que yo tenía que decir, ok, es una novela que está inspirada en 1920, tranquila, hay cosas que obviamente ya no te van a parecer correctas dentro de cómo se expresan algunos personajes. Podemos rescatar la forma en la que Fitzgerald narra, de una forma muy hermosa de narrar, te lleva de la mano completamente desde el inicio del libro y de hecho es muy fácil de leer. No es una novela compleja, es una novela que tiene muchísimos detalles, pero que no es aburrida, no es tediosa, va directamente al grano. Aunque al inicio te puedas marear un poco y pueda ser un poco cansado, ya que empiezan a mencionarte nombres de personalidades que están alrededor de Gatsby y hay muchísimo misterio. Creo que lo que salva el inicio de esta novela es todo ese misterio que hay, porque tú quieres saber quién es Gatsby, quieres saber, oye, pero ¿por qué tanto interés alrededor de este hombre? Y ya después, una vez que descubres quién es Gatsby y una vez que empiezas a ver toda su vida, cómo va terminando, los amigos que tiene con él, etc., creo que la forma en la que termina la novela sí es desgarradora, sí te hace sentir un poco mal, pero también hace esa reflexión de pensar qué tipo de personas tienes a tu lado, con qué calidad de personas te juntas y si vale la pena estar o no estar en las situaciones en las que te desenvuelves. Así que nada, yo les recomiendo muchísimo que lean El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. La edición que ustedes quieran, esta es de la colección Pequeños Tesoros. De hecho, a mí me lo regalaron. Es una novela que leí en conjunto con mi novio, así que bueno, si alguien aquí quiere leerla, pues pueden leerla, les va a gustar la edición que ustedes quieran. Todavía lo pueden conseguir hasta donde yo sé, así que vayan y cómprenlo si es que quieren esta edición. Si no, hay otras ediciones muy bonitas. Creo que Gatsby siempre se ha distinguido por ser una novela en la que le cuidan muchísimo la edición y la forma en la que lo imprimen. De hecho, ahorita creo que Gandhi tiene unas ediciones muy padres, aunque solamente en su edición en inglés. Espero que les haya gustado, espero que se animen a leerlo. Suscríbete si aún no estás suscrito, por favor, eso me ayudaría muchísimo. Dale like a este video y nosotros nos vemos en la siguiente reseña de este canal en Caminando Entre Ideas. Bye.